El día de hoy se está viendo, celebrando, por así decirlo, el regreso triunfal de Rusia a la arena política internacional en una reunión de los BRICS. Los BRICS es una comunidad económica y política de las más importantes economías emergentes. Bueno, de las más importantes, entre ellas Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica. Por eso es BRICS, ¿no? B de Brasil, R de Rusia, R I de la India, C de China y S de Sudáfrica. Evidentemente, esta es una comunidad en donde está prácticamente la mitad de la población del mundo, porque entre el India y la China suman más de, y con Brasil, 3.000 millones de habitantes, ¿no? Y bueno, Rusia y Sudáfrica, que bueno, no tienen tanta población, de todos modos están ahí metidos. Y la verdad es que se da esta reunión en medio, claro, del conflicto entre Ucrania y Rusia y la intención evidente de Estados Unidos de, pues, pulverizar a Rusia, de sencillamente sacarlo de la economía internacional, de que excavara Rusia como Corea del Norte, ¿no? Un país completa y absolutamente cerrado sus fronteras a todo el mundo. Y bueno, con todas estas sanciones económicas que le impuso Estados Unidos, Europa y la OTAN, que bueno, al final llevaron a que hubiera verdaderamente desestabilización. Pero al final, ¿no? Lo cierto es que los rusos contuvieron bien este embate, muy bien. Y bueno, si bien al principio tuvieron verdaderos problemas económicos, como un rublo muy devaluado, después de muchos movimientos, ajustes muy fuertes, ya ahorita el rublo, por ejemplo, es la mejor divisa del 2022, ¿no? La que tiene más ganancias, por increíble que parezca. Y bueno, la economía rusa se sostuvo. La que se ve que está en crisis es la europea, en particular la alemana, y Estados Unidos también. Y la verdad es que se reúne ahora este BRICS para darle un fuerte apoyo, en particular a Vladimir Putin, pero también, más que a Rusia, a un nuevo orden mundial, que es lo que se está peleando ahorita, una nueva hegemonía. Antes había un mundo unipolar, como se le llama, en donde Estados Unidos era finalmente el policía del mundo, era la nación más importante, pero bueno, a partir de este conflicto entre Ucrania y Rusia, estamos viendo el nacimiento de un mundo no bipolar, como también fue entre Estados Unidos y Rusia en la Guerra Fría, sino uno más bien multipolar, donde van a haber varios polos de influencia. Y donde, bueno, pues Rusia, pues si bien no va a tener ya influencia en Europa o en Estados Unidos, sí, claro que la va a tener en Asia y también en Europa, ¿eh? Por cierto, como estamos viendo arrodillando a las potencias europeas, y tal vez en Latinoamérica, evidentemente, en donde pues está Brasil, y bueno, podría ampliarse este grupo a otros países de economías emergentes que también coinciden un poco con el pensamiento, como podría ser Argentina, como puede ser México, como puede ser Colombia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es interesante cómo de todos modos Putin, la verdad es que en una gran celebración, pues al final salió victorioso de todo esto. Sigue el conflicto, pero creo que ha quedado muy claro que los rusos están venciendo, o vencieron más bien dicho, a Estados Unidos, la OTAN y los europeos. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Rusia está haciendo presencia. En este momento, Vladimir Putin salió de su ausencia pública y se destacó al dar un discurso durante la cumbre del BRICS, dando a conocer la importancia que tiene actualmente esta asociación para construir un mundo multipolar. Vladimir Putin recalcó que la credibilidad y la influencia del BRICS en la escena mundial no deja de aumentar año con año, señalando que los países miembros de esta asociación tienen un potencial político, económico, científico, tecnológico y humano realmente enorme. El mandatario ruso también ha indicado que los países del BRICS fortalecen la colaboración en toda la gama de agencias globales y regionales. De igual forma, denunció en esta ocasión que los países occidentales, hablando principalmente de Estados Unidos, trasladan al mundo a través de mecanismos financieros con sus propios errores en macroeconomía,
Solo sobre la base de una cooperación honesta y mutuamente beneficiosa podemos encontrar una salida de la situación de crisis que se ha desarrollado en la economía mundial. Esto debido principalmente a las acciones mal concebidas y egoístas de estados individuales que, utilizando los mecanismos financieros, hablando principalmente de las sanciones en contra de su país, están trasladando de hecho a todo el mundo sus propios errores. Esto en política macroeconómica fue lo que recalcó Vladimir Putin durante su discurso en esta cumbre. Y es importante señalar que el mandatario recalcó que todas las sanciones que emitieron tanto los miembros de la Unión Europea, encabezados por Estados Unidos, han hecho únicamente que la crisis económica se haga mundial y se vean perjudicados todos los países, porque en el momento, y dijo que una de las naciones, una de las potencias mundiales se ve perjudicada o estancada debido a estas sanciones, lo único que ocasionan es que el resto de las naciones que no tienen como tal la capacidad económica sufran. Rusia pudo como tal sobrellevar las acciones en contra de su país, supo como tal ponerles un alto y darle la vuelta a cada una de las sanciones, porque ahora los que se ven perjudicados por sus mismas negativas fueron los miembros de la Unión Europea. En este caso, porque no pueden adquirir el gas, porque no pueden tener como tal el petróleo debido al aumento masivo que tuvo en su precio, superando en este caso los $5 por galón, casi $6 por galón tan solo en Estados Unidos. Entonces cada una de las naciones se ha visto perjudicada por sus propias sanciones y Vladimir Putin tuvo este maravilloso momento para restregárselos en su rostro y decirles las cosas que hicieron están mal. No solo se perjudicaron a ustedes mismos, sino al resto de los países. Pero los miembros del BRICS en este momento se encuentran haciendo negocios, funcionando como tal, haciendo que cada una de sus economías crezcan. En esta ocasión, el presidente de China, Xi Jinping, marcó una pauta para una cumbre virtual con los líderes de estas principales economías emergentes y aprovechó la oportunidad, siendo el anfitrión de esta cumbre, para denunciar las sanciones como armas de la economía mundial e instó por ello a la unidad frente a los desafíos financieros que se han vivido durante estos últimos días. Xi Jinping recalcó que los hechos solo han demostrado una vez más que las sanciones son un boomerang y un arma de doble filo que politizan, instrumentalizan y arman la economía mundial. Y añadió que se aprovechan como tal de este sistema financiero internacional para perjudicar a los pueblos del mundo. Xi Jinping ha seguido pidiendo a estas naciones occidentales que examinen el impacto de las sanciones contra Rusia en la economía mundial, ya no solo para sus propias naciones, sino cuáles son los países que no tienen la capacidad como tal de sobrevivir a esta guerra que se está gestando económicamente a nivel mundial. No tienen el capital financiero para como tal que su país no sufra como tal. Y en este momento Xi Jinping les está solicitando a los países de Occidente a que abran los ojos y se den cuenta de que están perjudicando a todo el mundo. Estas naciones, estos miembros del BRICS, se están uniendo como tal, no solo para hacer que cada uno de estos países tenga beneficios, lo cual es el fin de esta cumbre, sino también ver más allá de ellos, ver qué países, en este caso también incluyendo América Latina, puedan como tal unirse tanto al BRICS como en general a los negocios o los acuerdos que logren gestar en esta cumbre. Xi Jinping ha recalcado que la solidaridad para fortalecer la recuperación tras la pandemia era uno de los puntos claves, porque también debemos recordar que pese a la guerra que se está gestando entre Ucrania y Rusia, todos los países están saliendo de un problema muy grande que fue la pandemia del COVID-19, cuando todas las economías se redujeron muchísimo porque no podía como tal haber tanto comercio, no podías salir de tu país.
También debemos recordar esas imágenes cuando todo estaba completamente detenido en todo el mundo. Y pese a que estamos saliendo de esta pandemia, fue muy fácil decir, vamos a atacar a Rusia porque está atacando a Ucrania, vamos a ahogar su economía y que todos los rusos, porque es un país grande, sufran lo que tengan que sufrir porque no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Vladimir Putin. Sin embargo, las cosas no salieron como ellos querían y lo estamos viendo hoy en los resultados de las sanciones que emitieron. Xi Jinping recalcó que en este momento crítico, solo adhiriéndonos a la solidaridad podremos superar la crisis económica. Debemos pensar en una sola dirección, trabajar duro en una sola dirección, reforzar la coordinación de las políticas macroeconómicas y evitar que la recuperación mundial se ralentice. Durante esta cumbre del BRICS organizada por Beijing, supone el primer foro internacional del presidente de Rusia, con otros jefes de las principales economías desde que lanzó su invasión en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin defendió también reforzar los vínculos entre los países del llamado Grupo BRICS, los cuales cuentan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hablando principalmente de la India y de China, estos países ya se están uniendo a Rusia para como tal crear lo que ellos llamarían una moneda internacional, que ya sus monedas como tal en este caso no dependan como tal o sus economías no dependan como tal del dólar. Porque en este momento lo vio Vladimir Putin, fue el ejemplo como tal para el resto de las naciones. La moneda que se utiliza es el dólar. Entonces, en el momento en el que te peleas con el dueño de esa moneda, que es Biden, es Estados Unidos, simple y sencillamente te la quitan de las manos, que fue lo que le hicieron a Rusia. Detuvieron prácticamente todos los bienes en el extranjero de Rusia y dejaron como tal a este país sin dólares. Entonces, una de las ideas que está fomentando Vladimir Putin, aparte de que sus recursos sean comprados con su moneda local, el rublo, es crear junto con la India y con China una moneda internacional. Y ahora prácticamente le está proponiendo para este grupo BRICS, que incluye a Brasil y Sudáfrica en esta alianza. Crear una moneda que sea internacional, de la cual nadie tenga control como tal, hablando un tipo criptomoneda que se encuentra como tal para todos, libre acceso, y que nadie te pueda vetar de adquirir esta moneda. Tú tendrás como tal el valor que le quieras dar como país y simple y sencillamente no tendrán que seguir dependiendo del occidente, hablando específicamente de Estados Unidos. Esta es una de las propuestas que se están emitiendo principalmente en estas tres naciones, Rusia, India y China, que debemos recordar, estos tres países juntos son prácticamente un tercio de la población mundial, por lo que ellos tienen en este momento la capacidad necesaria para crear no solo esta moneda, sino como tal hacer un giro drástico a toda la economía mundial, por lo que el hecho de que Brasil y Sudáfrica se reúnan en este momento, en este preciso momento, con estos países y principalmente con Vladimir Putin, es una cachetada con un guante blanco a la Unión Europea y a Estados Unidos. Hablando precisamente de que el mandatario de Brasil estuvo hace un par de semanas con Joe Biden en la Casa Blanca durante la Cumbre de las Américas, la cual fue muy criticada debido a que 3 países no fueron invitados porque no le caían bien a Joe Biden. En este caso, hablando precisamente de Brasil, el mandatario Jair Bolsonaro reiteró la necesidad de reformar organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Esto para que realmente represente el peso de los países que conformen este grupo. En su breve discurso durante esta cumbre, Bolsonaro subrayó la importancia de ejecutar reformas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además también del sistema de las Naciones Unidas, en especial
con el Consejo de Seguridad. Defendió también que el peso creciente de las economías en vías de desarrollo debe tener la merecida y debida representación a nivel internacional, por lo que prácticamente Jair Bolsonaro también le está jalando las orejas a diversas naciones que son quienes comandan el Banco Mundial, el Fondo Monetario y sobre todo la Organización de las Naciones Unidas, porque por mucho que digan que no dependen de ningún país, que no representan o no funcionan a intereses de una sola nación, realmente todos los organismos funcionan al ton y son de Estados Unidos. Es por ello que el propio Jair Bolsonaro les está diciendo: dejen de actuar, tenemos que en este momento hacer los cambios necesarios para que no nos pase lo que le hizo Estados Unidos a Rusia, empezar con sus aliados a sancionarnos, a debilitarnos económicamente, y que lo único que va a generar es que un país en específico sufra consecuencias económicas a largo plazo. En este caso, Rusia tenía los medios necesarios para sobrevivir a todas estas sanciones. Sin embargo, no quiere decir o no significa que cualquier otra nación que sea sancionada con esta dureza pueda como tal sobrellevar las sanciones en su contra. Rusia en este momento ha sido el ejemplo claro a nivel mundial de no solo la fuerza que tiene Estados Unidos y la Unión Europea, sino lo que pasa cuando no te llevas con esos países y las consecuencias que puede llegar a tener ser enemigo de estos países. Porque realmente ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas, ni ninguna otra que se le parezca, que busque como tal la paz mundial, realmente ha hecho algo en contra de Estados Unidos. Cuando este país invadió a otros, nadie les dijo nada. Al contrario, le dieron una palmada en el hombro y dijeron: dale, tú puedes, lo que estás haciendo está muy bien, porque es en beneficio de... cuando realmente lo único que ha hecho son masacres a nivel mundial y todo el mundo le sigue aplaudiendo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.